¿Me escuchan bien? Sí. Se escucha muy bien. Muy bien. Bien, mis hermanos. Qué hermosa bendición de tenerles a todos ustedes en esta segunda clase ya del Apocalipsis. Así que, y bueno, feliz de ver a Natán también y a todos mis hermanos. Así que vamos a compartir pantalla para ya dar inicio a este estudio. Gloria al Señor. Bien, estimados hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos a este interesante estudio del libro del Apocalipsis. Si bien es cierto que los cuatro evangelios del Nuevo Testamento retratan la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, presentándolo como el ungido, el Mesías, el Cordero sacrificial, como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, y nos muestran hermosos detalles de su ministerio terrenal en su doble condición de humano y divino. Pero en el libro del Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, al final del primer siglo de la era cristiana, complementa toda la magnitud de nuestro Señor Jesucristo, porque nos revela a Jesucristo en una forma glorificada, victoriosa, como el único rey que gobernará el mundo y que ofrece una esperanza real a todos los que logremos vencer en este transiente estado terrenal en la que hoy estamos juntamente con Él. El libro del Apocalipsis, para una primera fácil comprensión, sé que hay otras clasificaciones, pero para ir entrando ya en materia, podemos agruparlos en tres partes. La primera parte sería el prólogo, que es una narración preliminar de un libro escrito por el autor o por otra persona que sirve de introducción a su lectura y comprende el capítulo 1 del verso 1 al 8. Después viene el tema central o el cuerpo de la narración y que comprende el capítulo 1 del verso 9 al 20 y continúa hasta el capítulo 22 del verso 1 al 5. Y como tercer grupo final sería el epílogo, que es el apartado final de una obra literaria, discurso o relato en el que se ofrece una conclusión acerca de su contenido y se refiere a hechos posteriores o al desenlace, y comprende el capítulo 22 del verso 6 al 21. El libro del Apocalipsis es el resultado de una orden dada por nuestro Señor Jesucristo a Juan en Apocalipsis capítulo 1 en el verso 19, que le ordena diciendo: escribe las cosas que has visto, referida a un tiempo presente, y comprende el capítulo 1. Luego les dice, y las que son, que comprende el tiempo presente. Las cosas que has visto es el tiempo pasado. Las cosas que son el tiempo presente. Y comprende el capítulo 2 al verso 3. Y las que han de ser después de estas, que comprende un Cuatro tiempo por mil futuro. pesos, solo por una luquita se llevan esta hermosa bandeja de Del cuatro capítulo unidades 4 al para 22. compartir, regalar, para endulzar su viaje. Y el prólogo, bueno, ya el prólogo ya lo estudiamos en la clase pasada junto a nuestra hermana Caroline y como un recordatorio vimos lo siguiente. Los versículos 1 y 2 del capítulo 1 del Apocalipsis identifican el género del libro como una revelación de Jesucristo. Y para todos nosotros, amados hermanos, el proceso de transición o transmisión es a través de un autor humano que es el apóstol Juan, siervo de Jesucristo. Luego el verso 3 establece una promesa de bendición para todos aquellos que lean, escuchen y guarden las palabras proféticas contenidas en el mensaje del Apocalipsis, porque el tiempo está cerca.
En los versos 4 al 7, el saludo identifica al autor y los destinatarios, que son las 7 iglesias que están en Asia. Y se presenta al Espíritu Santo y a Jesús triunfante sobre la muerte y único soberano sobre los reyes de la tierra. Y nos da el anuncio de su venida, donde todos le verán y los que le rechazaron se lamentarán. Y en el verso 8 se presenta a Jesús como el alfa y la omega. Jesús es el principio de toda la historia y también el fin para el cual todas las cosas fueron hechas, porque Jesucristo es el Todopoderoso. Y resumiendo, los versos del 1 al 8 comprenden como un prólogo referente a la naturaleza del Apocalipsis, que es la revelación de la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Y en la segunda parte de este capítulo es el tema que me ha correspondido presentar hoy bajo el título La visión del Cristo glorificado, donde el apóstol Juan nos habla de su situación en la que estaba cuando recibe la visión de Cristo en gloria y comprende los versículos 9 al 11. Luego describe las características del Cristo glorificado y comprende los versos 12 al 16 y finalmente revela el significado de la visión que ha recibido y comprende los versos 17 al 20. La hermenéutica que usaremos para poder comprender un poco mejor este capítulo 1 implicará el contexto histórico, el aspecto social, cultural y también religioso en el entorno en que se encontraba el apóstol Juan. Sin embargo, no puedo dejar a un lado la recomendación dada por el apóstol Pablo en 2 Timoteo, capítulo 3, del verso 16 al 17, en que nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, estimados hermanos, bien, con toda esta introducción, partamos entonces ahora leyendo la segunda parte del capítulo 1 del Apocalipsis, del verso 9 al 20. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aleluya, gloria a Dios. El bosquejo para
esta clase que comprende los versos 9 al 20, la dividiremos en 3 secciones. Y la primera sección es una explicación dada por Juan sobre su situación y la orden recibida de escribir, y comprendo los versos de 9 al 11. En esta primera sección encontraremos 3 situaciones particulares de Juan. Y la primera situación la mostraremos en el ítem 1.1 de esta pauta. Trata sobre la identificación de Juan como autor. Se inicia el verso 9 diciendo: yo, Juan. El apóstol Juan se presenta a sí mismo ante sus lectores. La mayoría le conocen. Quizás corría el año 95 después de Cristo y ya habían pasado más de 60 años desde que Jesús había realizado su ministerio terrenal. Jerusalén y el templo habían sido destruidos y los judíos habían sido derrotados. Pablo había muerto decapitado en Roma cerca de 30 años antes, y Pedro había sido crucificado cabeza abajo cerca del mismo tiempo. De todos los discípulos, solamente Juan quedaba vivo. Juan ya había escrito el evangelio que lleva su nombre y sus 3 cartas unos años antes, y había servido por un tiempo como obispo en la iglesia de Éfeso, después de la destrucción del templo. Continuemos, nos dice Juan: vuestro hermano y copartícipe vuestro. Juan había sido el discípulo que tuvo tal conexión con Jesús que era el único que se recostaba en su pecho. Esto le otorgó el apodo del discípulo amado. Sin embargo, Juan se dirige a sus lectores como un simple hermano más, y en esta expresión nos hace notar su humildad y acercamiento de su persona a sus lectores. Además, hace notar que también participa con sus hermanos de fe en los padecimientos que le están ocurriendo, y agrega: en la tribulación. La tribulación no se refiere a la tribulación escatológica de la última semana de la profecía de Daniel, que está narrada en el capítulo 9, o de Mateo, que está narrado en el capítulo 24, o del Apocalipsis, que está narrado en el capítulo 6, del verso 11 al 17, que por supuesto la tribulación ocurrirá después del arrebatamiento de la iglesia, como juicio de Dios para todos los que rechazaron a Jesucristo como el Salvador. Esta tribulación del verso 9 se refiere a la persecución a la que ya estaban sufriendo los cristianos y enfrentaban esta adversidad con dolor y paciencia. La historia nos dice que durante la segunda mitad del siglo I y en las generaciones siguientes, la iglesia se vio martirizada por conflictos y persecuciones por parte de los romanos y también de judíos que rechazaron a Cristo. Los judíos anticristianos expulsaban de sus sinagogas y denunciaban a los judíos cristianos, a los romanos. La primera persecución de cristianos organizada por los romanos fue por el emperador Nerón por el año 64 después de Cristo, justamente después del gran incendio de Roma. Nerón asesinó a Pablo y después a Pedro, considerándolos como simples judíos fanáticos. Le sucedió luego el emperador Vespasiano, quien en el año 70 destruyó Jerusalén y el templo. Y después vino el emperador Domiciano, quien llegó a comprender que detrás de este movimiento de cristianos existía algo,
una fuerza enigmática, valerosa, que era una amenaza para la gloria del emperador. Y desterró a Juan, el último apóstol de Jesús, que tenía una lealtad inquebrantable por su Señor Jesucristo. Y no tenía temor a la muerte por predicar el evangelio de la fe en Jesucristo, porque por tal razón se le impuso la condena del destierro en la isla de Patmos, para que muriera en el olvido y no lo consideraran como un santo mártir, y evitar de esta manera que se levantaran con más fuerza otros creyentes. Por tanto, esta tribulación, amados hermanos, mencionada en el verso 9, es referida a los sufrimientos que los cristianos en el tiempo de Juan estaban experimentando a causa de nuestro enemigo, el diablo, quien comenzó a oponerse tenazmente a la expansión del Evangelio de Jesucristo, usando como títeres malvados a los emperadores romanos. Tal vez nosotros en la actualidad no estemos afrontando una persecución por nuestra fe en el Señor Jesucristo, como lo sufrieron nuestros primeros hermanos. Y aún así, con nuestra libertad que hoy podemos tener, nos podemos hacer la pregunta: ¿tenemos el valor de proclamar la palabra de Dios a otros? Si titubeamos en anunciar nuestra fe en los tiempos fáciles, ¿qué haremos durante los tiempos más difíciles? Continuemos. Juan nos dice: en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Al mencionar la palabra el reino, Juan se refiere a la organización monárquica de Jesucristo, al que por virtud del arrepentimiento de nuestros pecados y el perdón otorgado en la redención de Cristo a todos los que en él creen, pasan o pasamos a ser súbditos de Dios. Gloria al Señor. Este reino tendrá su plenitud cuando Cristo venga por segunda vez, y todos los reinos de este mundo serán suyos, y Jesucristo reinará por los siglos de los siglos. Entonces, Juan era copartícipe en tres cosas: en la tribulación, porque Juan padecía de estar desterrado; en el reino, porque en el siglo primero Cristo estableció su iglesia, estableció su reino; y en la paciencia, porque Juan padecía estoicamente los padecimientos. La segunda situación que vemos en esta primera sección, en el ítem 1.2, aquí encontramos las circunstancias por las que Juan recibió la revelación, y comprende la parte B del verso 9 y 10. Continuemos. Nos dice: estaba en la isla llamada Patmos. Patmos es una isla volcánica árida cerca de la costa del oeste de Asia Menor. Tiene aproximadamente unos 16 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho. Esta isla era utilizada por los romanos como una gran cárcel sin techo y paredes para contener prisioneros y aislarlos del resto del mundo. Quiero mostrarles rápidamente en dónde se ubica esta isla llamada Patmos. Si vamos al mapa mundi, esta isla está ubicada entre Turquía y Grecia. Si hacemos rápidamente un zoom, tenemos a la iglesia de Esmirna, la ciudad de Esmirna, más abajo está Éfeso. Entre estas dos islas, Samos, y hacia el frente de estas dos islas tenemos aquí a Patmos. Patmos está aquí. Vamos a hacer rápidamente un zoom. Aquí tenemos a Patmos. Esta es la isla de Patmos, y según la tradición de todos los que pueblan esta isla, nos dicen que existe una gruta, y todos confirman esta situación, que aquí hay una gruta en la isla de Patmos, por la que se cree, una gruta o una caverna, por la que se cree que allí el apóstol Juan vivió y recibió la revelación. Rápidamente vamos a hacer
a ver si podemos hacer un acercamiento y podemos saber esta situación de, aquí me dificulta un poco, pero vamos a sacar esto para acá y vamos a ver si está abierto la gruta o la capilla que existe ahí. Vamos a posicionarnos arriba, ya si podemos ver. Bien, esta es la isla, amados hermanos, esta es la isla, estamos arriba de la gruta, que hay una capilla actualmente, y bueno, vemos que la extensión en sí es generalmente rocosa, la vegetación no es abundante, solamente la vegetación para siembra actualmente está en los bordes de las rocas, y al fondo tenemos ya se ve parte del mar. Y en general es un terreno árido. Esta es una fotografía actual. Imagínense ustedes en los tiempos de Juan. Rápidamente, si alcanzamos, vamos a ver si podemos ver la gruta. A ver si podemos ver la gruta al interior de la... Bien, aquí estamos en el interior donde Juan se cree que estuvo viviendo en esta caverna que hoy día es una pequeña capilla. Muy bien, hermano. Sigamos, avancemos. Se me quedó pegado el computador. Vamos a ver si salimos de acá. Se me quedó pegado el computador. Un minuto de paciencia, mis hermanos, y ya salimos de esto. Bueno, no puedo salirme, la verdad que se me quedó aquí pegado esta parte. En el nombre del Señor Jesús, ayúdanos. Apáguelo y enciéndalo, hermano Josué. Apáguelo y Sí, enciéndalo. Vamos a verlo bien. sí, quería compartir y poder ver, pero algo sucedió con mi computador y bueno. En el nombre del Señor, ahí vamos. Lo que podría ayudar es que si él o la administradora de este Zoom le quite el compartir pantalla, a veces provoca que el usuario vuelva a ver la pantalla normal y lo pueda manipular mejor. No sé si podría quitarle el compartir pantalla y después volver a compartir. A lo mejor, Perfecto. pero tendría que hacerlo la administradora, porque veo que tú tienes el computador un poco Sí, pegado. No sé si... sí, está temas técnicos, pero sigamos. Entonces, ya vimos, ¿no es cierto? En parte conocimos un poquito, virtualmente viajamos y fuimos a la isla de Patmos. Los romanos creyeron que aislando a Juan del resto del mundo sin tener que matarlo, evitarían que resurgiera con más fuerza el cristianismo. Al no tener otro nuevo mártir y sus hermanos se olvidarían de Juan y del evangelio de Cristo que pregonaba. Pero el Señor Jesús tenía otros planes y se le apareció personalmente a Juan ordenándole que escribiera esta última carta que hasta el día de hoy circula por todo el mundo. Gloria sea nuestro Señor, porque desde este exilio de silencio, Juan exaltó a Jesucristo como la más grande revelación de Cristo, glorificado y victorioso, y único rey que gobernará totalmente a este mundo. Aleluya. Gloria al Señor. Continuemos. Por causa. Ah, ¿están viendo, hermano, la presentación?
Se ve el mapa de nuevo. Ahora, Ahí sí. ahí sí, bien, ya, muy bien. Bien, vamos al verso 10. Yo estaba en el Espíritu. ¿Qué es lo que quiere comunicar Juan al decirnos que él estaba en el Espíritu? La idea no es simplemente que Juan estaba caminando en el Espíritu, sino que él recibió una revelación especial del Espíritu Santo. Esta era una experiencia única para Juan, lo que unos pudieran llamar una experiencia fuera del cuerpo. El doctor Elvis Carballosa, de la editorial Portavoz de Michigan, en su libro Apocalipsis, la consumación del plan eterno de Dios, hace la comparación del estado de Juan, que estaba en el Espíritu, con lo ocurrido a Pedro relatado en Hechos capítulo 10, verso 10, sobre la visión que él ve en que desciende una lona con diferentes tipos de animales inmundos para que pudiera comer. Y el apóstol Pedro experimentó una éxtasis del cual los teólogos comentan que Pedro, al estar en una intensa comunión que experimentaba con el Señor, pasó de un estado de condiciones normales, humanas, a un estado sobrenatural, espiritual, por influencia divina y no por alguna causa natural. Era como si estuviera fuera del cuerpo y enteramente en el Espíritu. Y Juan fue totalmente conectado por Dios con la visión de los cuadros proféticos que luego describe en este maravilloso libro del Apocalipsis. Dios es soberano y Él hace como Él lo estima conveniente. Y sabemos que Dios fue quien puso a Juan en una situación sobrenatural para que pudiera contemplar los diferentes escenarios proféticos que más adelante nosotros estudiaremos con la ayuda de su Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Continuemos. En el día del Señor. ¿A qué día del Señor se refiere Juan? La verdad es que existen algunas posiciones de interpretación con respecto al día del Señor. Una de ellas dice que, dado a que entre los paganos del Imperio Romano el primer día del mes era llamado el Día del Emperador, en honor al emperador de turno, probablemente los cristianos proclamaban su alianza con Jesús al honrar el primer día de la semana como su propio día del Señor. Y para los judíos, el inicio de la semana es el domingo. Y para nosotros, que estamos en este continente, por supuesto, es el día lunes. Por tanto, dicen que el día del Señor a que se refiere Juan era un día domingo. Algunos teólogos dicen que este día del Señor no se refiere al día en que el Señor traerá el juicio divino, porque dicen que el contexto de este pasaje no respalda 100% esta interpretación. Esta posición concluye que el día del Señor, mencionado en este versículo 10 del capítulo 1, no tiene relación con la mención usada en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, y se trata del día domingo. La segunda posición dice que el día del Señor, del que Juan está hablando aquí, es el inicio de los juicios de Dios sobre el mundo. Más de 30 profecías diferentes del Antiguo Testamento se refieren al grande y terrible día del Señor. El libro de estudio Elvis Carballosa nos dice que la frase en el día del Señor hace referencia a las expresiones citadas en el Antiguo Testamento. Y una cita bíblica, por ejemplo, es en Amós capítulo 5, en el verso 18. No lo busquen, yo se los leo. Nos dice, hay de los que desean el día de Jehová, para que queréis este día de Jehová. Será de tinieblas y no de luz. Zacarías 14:1 nos dice, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos.
La misma referencia aplica para el Nuevo Testamento con relación a los acontecimientos escatológicos del juicio. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, verso 20. Nos dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga, dice, el día del Señor grande y manifiesto. Concluyendo, los que afirman esta posición dicen que la expresión Día del Señor se relaciona al periodo que en el Antiguo Testamento se denomina el Día de Jehová y en el Nuevo Testamento el Día del Señor, es decir, el periodo en la que se iniciarán los juicios. Pero quiero compartir con ustedes también una tercera posición, que es una opinión personal, nada más. No quiero imponer ideas, pero es una opinión totalmente personal. Como estudiantes de la Biblia, si vamos a la Biblia griega y buscamos el término día de este pasaje, el término en griego es gemera, gemera. Y este término para los judíos, por lo general, consideraba varios días como incluyendo parte de un tiempo especial, que nosotros también llamamos un periodo y que relaciona una fracción, una parte de un tiempo. Entonces, para comprender mejor esta fracción, podríamos leerla de la siguiente forma. Yo estaba en el Espíritu en el tiempo del Señor. De esta manera, podríamos interpretar que todas las cosas que Dios tiene preparado suceden en el tiempo que Dios tiene agendado. Dios dispuso que Juan fuera el último de sus apóstoles y permitió que un día fuera apartado de su entorno, de sus actividades ministeriales, para que pudiera tener momentos de comunicación especial con Dios y pudiera bendecirnos hoy a nosotros con la hermosa revelación de nuestro amado Señor Jesucristo. Continuemos. Ay. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí en este verso, Juan escribió que él escuchó una gran voz como sonido de trompeta, como para cautivar la atención y disipar cualquier distracción dentro de una solemne convocación. Esta es la primera experiencia de Juan en la que se comienza a vislumbrar la visión de Jesucristo glorificado. El sonido de la trompeta a través de las escrituras, podemos comprender que es la voz de Dios para convocar a quienes le oyen y poder transmitir un mensaje de alerta o un mensaje de anuncio. Y podemos recordar que cuando nuestro Señor Jesucristo descienda del cielo a buscar a su iglesia, a nosotros, lo hará de la misma manera, de acuerdo a lo que nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Nos dice que porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos al verso 11. Aquí pasamos a la tercera parte de la primera sección. En este ítem, en el ítem 1.3, veremos la tercera situación de Juan, en la cual Juan recibe la orden de escribir y comprende el verso 11. Nos dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Tal persona no puede ser otro sino el mismo Señor Jesucristo, porque se presenta a sí mismo con estos títulos en Apocalipsis capítulo 1, en el verso 8, como lo vimos la clase pasada. Entonces sabemos que esta es la voz de Jesús. Esta declaración es categórica en afirmar la supremacía de Cristo. Cristo es el alfa y la omega. No existe nada antes de Él ni después de Él. Esta es una declaración absoluta, sin límite. Cristo es el primero y el último en todo.
Y como Jesucristo es principio y fin, por tanto tiene todo dominio y toda la autoridad sobre todas las cosas en este gran intervalo, el principio y el fin. Aleluya. Continuemos. Le dice, escribe en un libro lo que ves. El Señor manda a escribir a Juan la visión en un libro. No es un libro como el que tenemos ahora, sino era un rollo, un pergamino. El mandato del Señor es estricto, imperativo. Le dice a Juan que debe escribir solo lo que le era revelado. Sigamos. Y dice, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Juan debía enviarlo escrito a 7 iglesias o 7 congregaciones concretas localizadas en la región de la provincia romana del Asia Menor. Pero estas no eran únicamente las ciudades con iglesias en esta región. Por ejemplo, estaba la iglesia en Hierápolis, estaba la iglesia de Trales, y estaba también la iglesia de Colosas, a la cual el apóstol Pablo escribió a la carta a los colosenses. Y aquí les quiero dejar una tarea, la misma tarea que me dieron a mí cuando estudiaba este libro. Que ustedes puedan identificar cuáles fueron las 7 iglesias que también escribió Pablo. Tenemos a Juan, ¿no es cierto?, estas 7 iglesias que escribió, y Pablo también escribió a 7 iglesias, así que la tarea es que ustedes encuentren cuáles fueron esas 7 iglesias. Bien, sigamos. Está claro que estas 7 iglesias que menciona Juan no son las únicas del Nuevo Testamento. Jesús podría haber escrito a las iglesias de Hierápolis, de Trales o de Colosas, que también estaban en la misma zona, pero no lo hizo. Me gustaría mostrarle en el mapa, pero no quiero volver a pasar por la situación. Pero bueno, usted se los dejo de tarea. Y de aquí también nos surge otra pregunta. ¿Por qué fueron elegidas estas 7 iglesias? En términos prácticos, se trata de 7 iglesias que Juan supervisaba desde su sede en Éfeso. Y como el último apóstol vivo, Juan ejercía una influencia espiritual considerable en toda el Asia Menor, en los años 70 al 90 después de Cristo, justamente después de la muerte del apóstol Pablo. Es probable que Jesús se dirigiera a las iglesias de Asia Menor que Juan administraba por medio de la Escritura, usando a su último bastión, que estaba vivo en la tierra, a su siervo Juan. Y estas iglesias caracterizaban las condiciones que podrían existir en cualquier otra iglesia. Comentaristas bíblicos afirman que se eligieron 7 iglesias, dado que el número 7 tiene en la Biblia un alcance simbólico para expresar totalidad y perfección. En cierto sentido, estas 7 iglesias representan a toda la iglesia, al cuerpo de Cristo. Por tanto, estas cartas y todo el libro del Apocalipsis están escritas para toda la iglesia de Cristo, con vigencia hasta que sea su iglesia arrebatada de esta tierra. En una sencilla opinión, creo que estas 7 iglesias fueron seleccionadas porque poseían condiciones espirituales que eran muy representativas, y nuestro Señor Jesucristo quería, a modo de ejemplo, poder tratarlas en todos sus seguidores a través de las edades, de los tiempos en que su iglesia amada, el cuerpo de Cristo, ha sobrevivido y ha sido bendecida en limpieza y corrección espiritual. A través de la historia de la iglesia, todos sus fieles miembros se han observado a sí mismos y a sus congregaciones o asambleas locales, reflejándose en el espejo de estas 7 iglesias, y han podido comparar sus fracasos, sus batallas perdidas y también, por supuesto, sus triunfos obtenidos y sus retos. Y en todas las situaciones, Jesucristo es el único dueño y Señor de su iglesia, y nos ha proporcionado su ayuda, su aliento y consuelo
Gloria a Dios damos por esto. Otra pregunta relacionada con este pasaje es, ¿a qué se debe el orden de la lista de estas 7 iglesias? Sabemos que Éfeso encabeza la lista porque era la iglesia clave de las 7 y era la más cercana geográficamente a Patmos. En el mapa observamos que Éfeso estaba primero, después le seguía Esmirna, Pérgamo, le seguía Tiatira, Sardis, Filadelfia y terminaba en la Odisea. A partir de aquí, de Éfeso, el orden de las iglesias sigue como una ruta postal característica de la época, que era como una gran carretera curvada en forma de herradura, que unía a estas ciudades importantes, ricas e influyentes de la provincia asiática, correspondiente a la parte central occidental. Es probable que las iglesias fueran listadas en el mismo orden en que un mensajero podría visitarlas partiendo desde Éfeso hacia el norte y por esta carretera curvada, llegando hasta finalmente la Odisea. Aunque se trata literalmente de 7 iglesias que existían en el tiempo de Juan, hay un significado espiritual para todos los creyentes que componen la iglesia de Cristo hoy en la actualidad. Y en los capítulos 2 y en el capítulo 3 las estudiaremos con más detalles, cada una de ellas, en las próximas clases. Bien, pasamos al segundo punto. En este segundo punto, vemos en la segunda sección la revelación del Cristo glorificado y comprende los versos 12 al 16. Siendo el primero mostrado en el punto 2.1, cuando Juan ve los 7 candeleros y comprende solamente el verso 12. Sigamos, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Cuando Juan se voltea para ver quién le hablaba con esa voz como de trompeta, lo primero que le salta a la vista son 7 candeleros de oro. Nos dice, vi 7 candeleros de oro. Esta imagen, si nosotros podemos evocarla de nuestra mente, nos recuerda el candelero de oro del Antiguo Testamento en la era mosaica, que estaba de pie en el tabernáculo, en el lugar santo, que tenía 7 lámparas. Y en la era davídica, el templo, construido por Salomón, tenía 10 candeleros frente al lugar santísimo. Está relatado en Primera de Reyes, capítulo 7. El objetivo del candelero era soportar una llama de fuego para emitir luz. Y solo el sumo sacerdote podía cuidar el candelero del santuario de Dios. El sumo sacerdote encendía las lámparas, era quien las llenaba de aceite, era quien las limpiaba, era quien cortaba la mecha cuando ya estaba carbonizada de cada lámpara, y para que estas lámparas pudieran dar su máxima luz. El sacerdote era el único que podía intervenir en las lámparas. Juan en su visión ve 7 candeleros. No especifica si eran de 7 brazos, solo menciona candeleros que en el total eran 7. Y de acuerdo al verso 20 de este mismo capítulo 1, los 7 candeleros representan a las 7 iglesias que se mencionan en el verso 11 y que estudiaremos en detalle cuando lleguemos a estos capítulos 2 y 3. En el antiguo pacto, Israel tenía la responsabilidad de ser luz a las naciones paganas, pero fracasó en su cometido y en vez de dar luz produjeron sombras. En el nuevo pacto, los 7 candeleros representan a las 7 iglesias y el número 7, como ya lo dijimos, representa totalidad, perfección. Por tanto, se refiere a la iglesia como el cuerpo de Cristo, como una sola iglesia cuya misión
es ser una verdadera luz en este mundo oscurecido por el pecado. El Señor Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 5, en el verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. La luz no viene por sí sola de los candeleros. La luz proviene del aceite que arde en los candeleros. Los candeleros son simples soportes y hacen que la luz sea más visible. Pero se necesita de aceite y fuego para que puedan alumbrar. Así que ninguna iglesia tiene en sí misma gracia o gloria, porque solo la puede recibir del Señor Jesucristo. Nosotros, amados hermanos, no producimos la luz, solamente la exhibimos, porque es el aceite y la llama de fuego, símbolo del Espíritu Santo, que está en nosotros, que está en usted, que está en mí, el que produce la luz de Cristo. Gloria al Señor. El segundo aspecto sobre la visión de Juan la mostramos en el punto 2. La visión del Hijo del Hombre, y comprende el verso 13, la parte A. Y en medio de los 7 candeleros, nos dice Juan. Juan ve a Jesucristo que está en medio de los candeleros, con una gran gloria visible de lo que ahora está revestido el Señor Jesucristo, con esplendor, asombro y con una imponencia majestuosa. Sigamos, nos dice Juan, a uno semejante al Hijo del Hombre. Esta majestuosidad lo hace identificarlo como a uno semejante al Hijo del Hombre, al que Juan conoció cuando era joven. Y cuando dice que ve a Cristo en medio de los candeleros, nos da a entender, amados hermanos, que Cristo no es un Señor ausente. Cristo está en el centro de su iglesia, inspeccionando, evaluando y cuidando de ella para que su luz admirable siga brillando. Esto es lo que está haciendo actualmente nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. El término semejante nos muestra que la descripción no se limita solamente a la parte humana de Cristo, sino que incluye su exaltación, su gloria y su deidad después de haber resucitado. El primer significado de la frase, el Hijo del Hombre, es en referencia a la profecía de Daniel en el capítulo 7, del verso 13 al 14. En la que se hace la descripción del Hijo del Hombre en referencia al Mesías, a Jesucristo, que se acerca a Dios Padre para recibir autoridad, gloria y reino sobre todos los pueblos y naciones. Cuando Jesús usaba esta frase en relación consigo mismo, él se estaba adjudicando la profecía del Hijo del Hombre como el Mesías. Y un segundo significado de la frase el Hijo del Hombre es porque verdaderamente Jesús era totalmente Dios, pero también era ser humano. En resumen, la frase Hijo del Hombre indica que Jesús es el Mesías. Juan se refiere a Jesús en este pasaje no solo a su naturaleza humana, sino a sus atributos únicos como hombre, Dios. Pasamos al tercer aspecto que se muestra en el ítem 2.3, la descripción de la visión, y comprende los versos 13b al 16. Nos dice el verso, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Nuestro Señor Jesucristo está cubierto de vestiduras largas, dignas del estatus de un gran sumo sacerdote y juez. El cinto de oro alrededor de su pecho complementa la divinidad sacerdotal única de nuestro gran sumo sacerdote eterno, gloria al Señor. El sacerdote Aarón cubría su pecho con el pectoral del juicio, que eran 12 piedras preciosas y representaban a las 12 tribus de Israel, de acuerdo a Éxodo capítulo 28.
Pero nuestro Señor Jesucristo aquí se nos muestra que cubre su pecho con un cinto de oro y que esto representa a todo su linaje escogido, su real sacerdocio, su nación santa. Nos representa, amados hermanos, a todos nosotros, a todos sus seguidores. Cuán grande es nuestro Señor Jesucristo, el sacerdote celestial y eterno. Alabado sea nuestro Señor. Sigamos adelante y leamos el capítulo 14 de este capítulo 1. Su cabeza, dice, y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. La cabeza y el cabello blanco conectan a Jesús con el anciano de días que nos habla Daniel en el capítulo 7, verso 9. El término anciano de días le pertenecen a Dios el Padre, pero también se le asigna a Cristo, quien es igual que con el Padre en cuanto a su naturaleza santa, eterna y divina. No representa a un anciano débil, silencioso, bonachón, sino que muestra una divinidad de autoridad eterna, sabia y santa, de acuerdo a Isaías capítulo 1, verso 18. Esta figura no es solamente un emblema de eternidad, sino que evidencia su majestad y gloria. Pues la blancura y el esplendor de su cabeza, su cabello, sin duda procedían de los reflejos de la luz de gloria que tiene nuestro Señor Jesucristo y que salen proyectados desde su ser hacia todas las direcciones. Gloria al Señor. Sigamos. Sus ojos, nos dice el verso 14, como llama de fuego. Esta frase nos dice que su vista es penetrante y todo lo discierne y todo lo conoce perfecta e infaliblemente. Los ojos como llama de fuego lo escudriña todo con un conocimiento y escrutinio, amados hermanos, inudible, y detecta el pecado, el cual será consumido por el fuego del juicio de Dios. Sigamos. Y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Juan en esta visión describe los pies de nuestro Señor Jesucristo, semejantes al bronce resplandeciente, como cuando aún está en el horno de fuego fundente. Esto nos quiere decir que el camino de Cristo que ha pasado a través del fuego del juicio de Dios, a causa de que Cristo llevó en su cuerpo el pecado de todos nosotros, el pecado del mundo, lo tomó, lo extrajo de todos los salvados y lo llevó a la cruz del Calvario. Y esto lo simboliza que aún es reciente y ha salido victorioso. También el bronce se asocia al altar sacrificial de bronce que había a la entrada del templo, de acuerdo a Éxodo capítulo 27, para el tratamiento del pecado del hombre. Los pies semejantes a bronce bruñido nos habla, amados hermanos, de su obra de Cristo en esta tierra, su muerte y resurrección por nuestros pecados. El bronce es un metal fuerte, resistente a la corrosión, y las piezas construidas con bronce permanecen en el tiempo. Por lo tanto, pies semejantes al bronce bruñido son un emblema de estabilidad y permanencia de Cristo. Y también la refulgencia de sus pies, dada por el horno de fuego, se asocia al juicio aplastante que ejercerá Cristo sobre Satanás. Aleluya, gloria al Señor. Su voz, como estruendo de muchas aguas, continúa diciéndonos Juan. Hace referencia a una voz de gran autoridad, la voz que llamó a este universo a la existencia, la voz que va a resucitar a los suyos de la tumba, la voz que llamará a su iglesia a reunirse con él. Y el término estruendo de muchas aguas asimila el rugiente sonido de su voz como una poderosa catarata para dictar los juicios que vendrán. Vamos al verso 16. Nos dice, tenía en su diestra. Esta frase sugiere
preservación, posesión y control. La diestra, que es la mano derecha, representa una autoridad real con privilegios únicos. Esto significa que Cristo tiene control sobre todo el universo. Nos habla de posición, de poder, control y honra. Nos dice que tenía 7 estrellas. De acuerdo con Apocalipsis versículos 20 y el capítulo 2, verso 1, se refiere a personas sobre quienes el Señor Jesucristo ha delegado autoridad y sobre quienes Cristo ejerce control. Esto puede ser los encargados, los líderes, los pastores o los obispos de estas iglesias. Continuamos. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. La espada es la palabra de Dios, que es más aguda y penetrante que una espada de 2 filos, nos dice Hebreos 4:12 y Efesios capítulo 6, verso 17. Los 2 filos habla de eficiencia y eficacia de la palabra de Dios para hacer justicia y juicio. La figura de una espada saliendo de la boca del Señor Jesucristo muestra el poder de ejecutar a todos sus adversarios sencillamente con su palabra. La espada en la boca de nuestro Señor simboliza, por tanto, el poder judicial de Cristo y la fuerza mortal de su mensaje. Las palabras de su veredicto de juicio serán, amados hermanos, tan agudas y penetrantes como espada de doble filo. Continuamos, hermanos. Y su rostro, nos dice, era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Juan ve el rostro de Cristo con una gran refulgencia de gloria divina. Hay un gran contraste del rostro del Cristo sufriente, descritos en los evangelios cuando va Cristo a la cruz, con respecto a cómo Juan lo da a conocer aquí. Muestra a Cristo con rayos de esplendor que se desplegan en poder y juicio. Esta expresión también la encontramos en el relato de la conversión de Pablo en Hechos capítulo 26 y en la transfiguración que ocurrió en el monte, en que el rostro de Jesús resplandeció como el sol, de acuerdo a lo que nos dice Mateo capítulo 17, verso 2. Cristo es la fuente de toda luz, su gloria es más brillante que el sol. Vamos a la tercera sección. Hemos llegado ya ahora a la tercera sección, la interpretación de la visión, nos dice en el punto 3.1, que comprende los versos 17 al 20. En esta sección también se dan 3 interesantes aspectos sobre la visión de Juan, siendo el primero mostrado en el ítem 3.1, la identificación del sujeto de la visión. Nos dice el verso 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Juan era el más joven de los apóstoles y por supuesto la confianza absoluta que él tenía con Jesús, tan íntima, que le permitía recostarse sin problema sobre el pecho de su maestro. Juan conocía cada facción de su cara y gesto de Jesús, que muy bien podría reconocerlo entre una multitud. Pero ahora cuando en esta visión Juan ve a Jesucristo poderoso e impactante en un cuerpo lleno de gloria y majestad, Juan quedó tan impactado, amados hermanos, que nos dice que cayó paralizado, como muerto a sus pies. Cuando usted y yo lleguemos algún día a la presencia de nuestro Señor Jesús, también lo veremos en toda su gloria y esplendor. Y creo, amados hermanos, que no nos acercaremos a Él con mucha familiaridad, sino que también caeremos a sus pies como muertos. Estimados hermanos, hoy en día nosotros somos espectadores de las muchas faltas de respeto e irreverencia que hay hacia nuestro Señor Jesucristo. Algunos toman en falso el santo nombre del Señor Jesús y olvidan que el poder salvador, sanador, protector, justificador y redentor de Dios reside solamente en la única persona de Jesucristo. Si tan solo su propio nombre tiene poder en la boca de sus seguidores, que creen en su poder y anhelan
ejercer la voluntad de Dios. Imagínense, amados hermanos, cuánto más será la presencia misma de nuestro Señor. Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Juan, desmayado, paralizado por el deslumbramiento de esta visión, sintió la mano amigable de su Señor y escuchó su voz clara y firme de su amado Señor Jesucristo, que le dijo con mucha ternura, no temas. Aleluya. Isaías 41:10 también Dios nos dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Este es nuestro Señor y Salvador, amados hermanos, este es nuestro Dios al que nosotros servimos. Nuestro Señor se compadece de nuestra condición humana, Él comprende nuestros temores, Él comprende y entiende nuestros desalientos. Y si usted hoy día está pasando por momentos de aflicción, es el mismo Señor Jesucristo de la visión de Juan que le dice, no temas, aleluya. Yo soy el primero y el último. Frase que ya conocemos del Antiguo Testamento en relación con Dios. Nuestro Señor Jesucristo es eterno. Así que desde un punto de lejanía, desde el pasado, hasta un punto de lejanía hacia el futuro, Jesucristo es el primero porque no hay nadie antes de Él. Y Él es el último porque no hay nadie después de Él. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. Vamos al verso 18. Y el que vivo y estuve muerto. Seguro que estas palabras recordaron a Juan la realidad más importante de toda la historia de la humanidad. Jesucristo murió, pero resucitó. Y es exactamente lo que dijo el apóstol Pablo cuando formuló una pregunta allí en Romanos capítulo 8, en el verso 34, cuando dijo, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amados hermanos, Cristo murió por ti, Cristo murió por mí. Pero Él también resucitó para nuestra justificación, para demostrar que somos perdonados y que iremos al cielo algún día. El que además está a la diestra de Dios. Esto es maravilloso, amados hermanos. Él está vivo y Él intercede por nosotros. Aleluya. Más. He aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una afirmación que nos anima, amados hermanos. Jesucristo nos recuerda que está vivo hoy en nuestro tiempo presente, que su acción es continua, que Él no solo está juzgando, sino que está intercediendo segundo a segundo, día tras día, año tras año por nosotros. Y nos dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí la llave significa el poder y la autoridad de Cristo sobre la muerte y el Hades. El infierno o Hades es un lugar de tormento temporal en donde se guardan las almas de los incrédulos mientras esperan la resurrección final para recibir la sentencia emitida en el gran juicio del trono blanco, para luego ser lanzados al lago de fuego eternamente. Las almas de los justos van directamente a la presencia de Dios en el momento de la muerte, al cielo o al paraíso, al seno de Abraham, de acuerdo a lo que nos dice Lucas capítulo 23, segunda de Corintios capítulo 8, Filipenses capítulo 1, verso 23. Nuestro Salvador y Señor Jesucristo venció la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Mediante la fe en el poder de Dios, fuimos también nosotros crucificados con Cristo, fuimos sepultados con Él y resucitados con Él, y seremos glorificados y nos sentaremos en los cielos con Él. Aleluya, gloria al Señor. Jesucristo vino a destruir a aquel que tenía el poder de la muerte, al diablo, y lo hizo a través de su propia muerte. La muerte y resurrección de Cristo han hecho inoperante el poder de Satanás. Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. Aleluya. Sigamos.
Hemos llegado ya, casi ya al final. Y en el ítem 3.2 nos dice, escribe las cosas que has visto. Hasta este momento en este capítulo, ¿qué es lo que Juan, el autor, ha visto? Él contempló en su visión con toda claridad al Cristo glorificado, con poder, dispuesto a someter a sus enemigos al estrado de sus pies. Ve a Jesucristo como el gran sumo sacerdote en pureza y santidad eterna, el que todo lo ve, discierne y juzga con sus ojos como llama de fuego, y su postura es firme y fuerte, sus pies son como el bronce bruñido, su rostro es como el sol que resplandece con fuerza. De su boca sale una espada aguda de 2 filos que simbolizan que su palabra juzga y ejecuta juicios certeramente. Cada uno de estos aspectos de su naturaleza, amados hermanos, nos permite poder ver engrandecido a Cristo en esta primera división como juez supremo, cuyo rol será fundamental en el desarrollo del libro del Apocalipsis revelado en las 2 divisiones siguientes, en donde juzgará a los que le rechazaron. Esto lo que yo les hablé es el tiempo pasado, de lo que yo les hablé inicialmente. Ahora vamos a ir al tiempo presente y las cosas que son. ¿Cuáles son estas cosas? Las cosas que son tienen su existencia ahora, es decir, en la edad presente de la iglesia, en el mundo, y constituye la segunda división del libro revelada en los capítulos 2 y 3 que veremos más adelante. La historia de la iglesia en el mundo, a pesar de las terribles, sanguinarias persecuciones y las circunstancias adversas impulsadas por nuestro enemigo para destruirla e inutilizarla en el tiempo pasado, hoy, amados hermanos, aún está en pie. Por más de 2000 años, con la ayuda de su Espíritu Santo, la iglesia aún está en pie. Alabado sea su santo nombre. Y la tercera división la vemos en el tiempo pasado y las que han de ser después de esta. Las cosas que serán después de esta corresponden a la tercera y última división del Apocalipsis, que tiene Jesucristo después del actual tiempo que está viviendo la iglesia. El programa de Jesucristo comprende la salida de la iglesia de la tierra cuando Jesucristo arrebate a su iglesia. Entonces, se iniciará el cumplimiento del día del Señor, que comienza con los juicios de la gran tribulación o las semanas o la semana 70 de Daniel. Esta tercera división y las cosas que han de ser después de esta es mirando hacia el futuro. El plan divino que Cristo tiene para nosotros, y lo veremos en los capítulos 4 al 22 del Apocalipsis. Nuestro Señor Jesucristo en esta etapa seguirá siendo el centro y corazón de la historia de la humanidad. Llegamos al versículo 20, el último versículo de este capítulo 1 del Apocalipsis. Leámoslo. Esto acá, en este tercer punto, 3.3, está dada la explicación de la visión. Y Jesucristo explica a Juan el significado de que las 7 iglesias son los ángeles de las 7 iglesias. El término ángeles significa mensajeros y transmite 2 ideas. Representan a otra autoridad y ejecuta autoridad delegada por otro. Probablemente por eso se usa la figura de estrellas, puesto que como tales brillan por Dios y han sido designados para ministrar en una esfera de servicio concreto. Por tanto, estas 7 estrellas que son los mensajeros representan a los líderes, a los ministros, a los pastores a cargo de cada iglesia. El número 7, como lo dijimos anteriormente, y el número 7 lo seguiremos viendo en las clases posteriores, denotan totalidad. Por tanto, los 7 ángeles representan en su totalidad un liderazgo eclesial unido en una sola fe, sometido a Cristo. Como una nota al margen, las estrellas errantes simbolizan a los apóstatas de la fe,
Y un ejemplo lo tenemos en Judas, anótenlo, Judas capítulo 1, verso 13. En este pasaje también notamos que el Señor Jesucristo menciona el lugar en donde están las 7 estrellas o los 7 ángeles. Nos dice que están en mi diestra. La traducción Reina Valera 1960 nos dice que están en la diestra del Señor. En la Biblia, en griego, esta palabra en es epi, cuya traducción infiere el significado de tiempo, da el concepto como de lugar. Los teólogos sugieren que se comprenda este pasaje de esta forma. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra. La diestra de Dios se refiere tanto a un lugar de proximidad a Dios como también a una posición de fuerza, de poder, de preeminencia para ejercer o recibir de parte de Dios. Por tanto, el énfasis de esta declaración del Señor a través de la boca de Juan se centra en el estado de una relación con Jesucristo, en la que están los ángeles y que es mucho más que estar en un estado de confort, de seguridad. Jesús el Mesías está hoy a la diestra de Dios, reinando perfectamente con Dios el Padre en armonía y poder. Y a Él están sujetos los ángeles, las autoridades y todas las potestades. Los 7 candeleros son luminares o portadores de luz. El candelero, como lo dijimos anteriormente, no produce ni genera luz, sino que solamente la transporta, la exhibe. Las iglesias o asambleas locales deben ser portadoras de la luz del Evangelio, de la gracia de Dios. Cristo es la luz. Juan en 8:12, Jesús lo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de Cristo debe alumbrar, amados hermanos, a través de nosotros en nuestras vidas. Bueno, amados hermanos, ya hemos llegado ya casi al final del capítulo 1 y podemos resumir que Juan, el apóstol amado del Señor, describe a nuestro Señor Jesucristo glorificado y majestuoso, desde la cabeza hasta los pies, en una visión tan majestuosa e imponente que el apóstol queda tan deslumbrado que cuando ve a su Señor cae como muerto, hasta que es confortado por el Señor. Se nos muestra a Jesucristo como el gran sumo sacerdote y gran juez del universo, en donde toda rodilla a Él se doblará. Y ya ahora, amados hermanos, nos comenzamos a asomar hacia el capítulo 2 del Apocalipsis, que nos habla acerca de las iglesias, también llamada el cuerpo de Cristo, que es el conjunto de creyentes, los cuales fueron dados a Jesucristo por el Padre. Entonces, comenzaremos estudiando en nuestra próxima clase, amados hermanos, y quedan todos invitados a la carta a la iglesia en Éfesos. Hacemos ruego para que nuestro Señor Jesucristo nos ayude a través de su Espíritu Santo y podamos nosotros ser verdaderas lumbreras y poder revelar, amados hermanos, las profundas verdades espirituales que están en su palabra. El Señor les bendiga. Amén.